Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a comenzar hoy un nuevo tipo de movimiento dentro de la cinemática, que son los movimientos circulares. Entonces, para comenzar, vamos a definir algunas magnitudes que son fundamentales para comprender bien estos movimientos. La primera es el periodo, que lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Bueno, pues el periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa. Recordad que estamos en movimientos circulares, que van a dar vueltas en círculos. Entonces, el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa, eso es el periodo. Y efectivamente, como estáis pensando, se mide en segundos. La unidad internacional de tiempo es el segundo. El periodo no es más que un tiempo. Otra magnitud importante a tener en cuenta, está muy relacionada con el periodo, sería la frecuencia. Vamos a utilizar nosotros la letra F minúscula para referirnos a ella. Aunque hay más formas de referirnos a la frecuencia, pero nosotros utilizamos la F minúscula. La frecuencia la definimos como el número de vueltas que da un móvil en un segundo. Pensad, por ejemplo, algo que gire muy rápido que da 20 vueltas en un segundo. Bueno, pues esa sería su frecuencia. Vueltas por segundo. La unidad en la que se mide en el sistema internacional es en segundo elevado a menos 1. Es decir, el inverso del segundo. O, lo que es lo mismo, el hercio. El hercio es una unidad que es lo mismo que un segundo a la menos 1. Sabéis vosotros que en ciencia muchas veces se les da el nombre de científicos a determinadas unidades. Este es el caso del hercio, ¿vale? Hertz era un señor, un científico, y en su nombre pues se habla de esta unidad, el hercio. Es lo mismo que un segundo elevado a menos 1. Y como estaréis pensando, si el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en segundo a la menos 1, quiere decir que el periodo y la frecuencia son entre sí magnitudes inversas. ¿Qué significa? Que siempre que yo tenga el periodo, puedo calcular la frecuencia porque el periodo es el inverso de la frecuencia, o al revés, la frecuencia es el inverso del periodo. Teniendo una, directamente voy a tener la otra. Vale. Otra magnitud importante, bueno, en este caso más que una magnitud es una unidad que vamos a estudiar, que es el radián, aunque esto ya lo habéis trabajado en matemáticas. El radián es la unidad del sistema internacional que se utiliza para medir los ángulos. Sabéis que para medir ángulos hay varias unidades. Está los grados sexagesimales, que es el que divide la circunferencia completa en 360 grados, ¿verdad? Esto suena, ¿verdad? O media circunferencia 180 grados, o el ángulo recto 90 grados, todo esto nos suena perfectamente. Los grados sexagesimales. Bueno, pues el radián es otra unidad diferente utilizada para medir ángulos, y es la unidad del sistema internacional. ¿Cómo se define qué es un radián? Bueno, pues un radián es el ángulo que delimita un arco de la misma longitud que el radio. Esto así dicho suena un poco raro, pero es muy sencillo. No sé si sabéis lo que es un arco, me imagino que sí, y lo que es un radio, ¿verdad? Eso sí lo tenéis claro, ¿verdad? O sea, si yo dibujo aquí en esta circunferencia, ¿vale? El radio R, ¿vale? Bueno, pues el arco es el trozo, ¿verdad? Un trozo de la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues si el trozo este, ¿vale? Yo puedo cogerlo, sacarlo de aquí y estirarlo, ¿vale? Ponerlo totalmente recto. Si ese trozo de circunferencia mide lo mismo que el radio, por ejemplo, vamos a suponer que es este trozo de aquí. Si yo lo estiro, mide también R, lo mismo que el radio. Pues decimos que este ángulo es un radián. Eso decimos. ¿Vale? Bueno, yo digo, aquí es muy fácil de comprender esto, pero lo importante es que sepáis o que tengáis claro cuáles son las equivalencias entre grados sexagesimales y radianes. Sabéis
que 360 grados equivale a 2 pi radianes. 180 grados a pi radianes, por ejemplo, ¿vale? Con eso es suficiente para hacer conversiones. Así que, bueno, 90 sería pi medios, la mitad, ¿verdad? Y esto en matemáticas lo habéis estudiado mucho mejor, pero con que sepáis o que tengáis, claro, la equivalencia entre radianes y grados hexagesimales es suficiente para poder hacer algunos factores de conversión que vamos a hacer. Otra cosita. Y terminamos con las magnitudes. Velocidad angular. Claro, aquí en los movimientos circulares vamos a tener dos tipos de velocidades. Una va a ser la velocidad lineal, v, que va a ser la velocidad con la que da vueltas el móvil. Por ejemplo, en esta circunferencia que he dibujado, si tengo aquí, ¿vale?, un móvil que está dando vueltas, que está por aquí dando vueltas, pues puedo ver qué espacio recorre en un tiempo determinado. Sabiendo el perímetro de la circunferencia, puedo saber qué espacio recorre en un tiempo. Esa velocidad, v, velocidad lineal, va a ser la velocidad de siempre, metros por segundo. ¿Cuántos metros recorre en qué tiempo? Pero claro, ahora tenemos también que este móvil que da vueltas recorre un cierto ángulo en un cierto tiempo. Entonces, ese cociente entre el ángulo que recorre y el tiempo que emplea en recorrerlo es la velocidad angular. ¿Cuánto ángulo recorre en qué tiempo? Esa velocidad angular la vamos a representar con la letra omega. Es como una W, pero bueno, realmente es una letra griega, omega minúscula. Y omega va a ser el cociente entre cuánto ángulo recorre, eso es otra letra griega llamada phi, y el tiempo. ¿Cuánto ángulo recorre y qué tiempo tarda? Unidad que utilizaremos, radianes por segundo. Será la unidad internacional porque hemos dicho que los ángulos se miden en radianes. Y no podemos terminar de explicar estas magnitudes o de hacer este repaso por las magnitudes sin una fórmula muy importante. Y es que la velocidad angular y la velocidad lineal se relacionan entre sí, obviamente, porque son magnitudes proporcionales. Si va más rápido, si recorre más metros en un tiempo, pues evidentemente recorre más ángulo en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí? Pues esta fórmula hay que aprendérsela. La velocidad lineal v, es decir, la de metros por segundo, es igual a la omega, a la de radianes por segundo, multiplicado por el radio. El radio, evidentemente, lo tendremos que expresar en metros. La velocidad en metros por segundo, la velocidad angular en radianes por segundo y el radio siempre irá en metros para que esa fórmula sea coherente entre sí. Vale. Pues dentro de los movimientos circulares está el movimiento que vamos a estudiar más detenidamente, que es el movimiento circular uniforme. Es decir, un movimiento en el que el móvil describe una circunferencia, pero la velocidad lineal es constante. Cuando digo velocidad lineal me refiero a la v, a la de metros por segundo. Siempre es la misma, siempre es constante. Y describe una circunferencia. Aquí podemos imaginarnos, por ejemplo, una noria, ¿verdad? Un tío vivo, o cualquier cosa que gire. Un disco duro, de los antiguos, de los mecánicos que giraban, de un disco que giraban, o un disco de vinilo de los de música antigua también, un CD que gira, en fin, ¿vale? Cosas que describen circunferencias, pero además su velocidad siempre es la misma, velocidad lineal. Pero claro, la velocidad lineal es la misma, pero no ocurre lo mismo con la velocidad angular, porque esa va cambiando. La velocidad angular puedo representarla como un vector, por ejemplo, que iría justo así como veis. Ese vector que estoy representando, que es la velocidad angular, va cambiando de dirección y de sentido conforme va girando. ¿Qué quiere decir eso? Que si cambia de dirección y cambia de sentido, al ser una magnitud vectorial, de alguna forma está cambiando la aceleración. Entonces, aquí
hay una aceleración, aunque pueda parecer mentira, aunque sea un movimiento uniforme, hay una aceleración. Y esa aceleración asociada al movimiento circular uniforme se llama aceleración normal. O también se le llama aceleración centrípeta. Y es una aceleración, que repito, que es debida a que la velocidad angular va cambiando de dirección y de sentido constantemente. Entonces lleva asociada esa aceleración. Esto a lo mejor os suena a la fuerza centrífuga, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con esto. Que es esa... Claro, porque si tú vas, por ejemplo, en un coche, sentado en un asiento, y el coche gira una curva hacia la izquierda, tú tienes tendencia a irte hacia la derecha, ¿verdad? Porque tendrías tendencia a seguir el movimiento que está describiendo ese vector. ¿Por qué no te vas? Porque el asiento te empuja para que sigas en la dirección que el coche está girando. Pero si te das cuenta, tendrías tendencia a seguir esta flecha que estoy marcando yo aquí en la trayectoria del movimiento circular. Sé que esto es complicado de explicar y mucho más en un vídeo y sin vernos, pero bueno, espero que más o menos quede algo claro. Lo que más me interesa es que también sepáis manejar las fórmulas, ¿vale?, asociadas a esto. Y la aceleración normal se calcula en un movimiento circular multiplicando la velocidad angular al cuadrado por el radio. O lo que es lo mismo, como recordáis también que la omega y la v estaban relacionadas, puedo calcularlo si quiero también con v cuadrado, velocidad lineal, partido por el radio. Cualquiera de las dos fórmulas son, como recordáis que os lo pongo aquí por si alguien no se acuerda de la diapositiva anterior, que la v es igual siempre a omega por r, pues yo, sabiendo una, siempre voy a calcular la otra y viceversa. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a hacer un primer problema de esto, a ver qué tal, a ver cómo resulta y si lo comprendéis bien, espero que sí. Pues vamos allá. Dice, un disco de vinilo, de los discos antiguos, de los de vinilo, no sé si algunos sois aficionados a este tipo de discos, vuestros padres, vuestros abuelos tienen todavía discos de los antiguos, de los de vinilo. Esos giran a 33 RPM. RPM son siglas de revoluciones por minuto, lo que es lo mismo vueltas por minuto. Ahora os explico esto en qué consiste. Eso era la velocidad a la que giraban los discos de vinilo. Bueno, giraban y giran. Bueno, nos pregunta el problema, que calculemos la velocidad angular, la frecuencia, el periodo, la velocidad lineal del extremo, ahora explico también eso del extremo, y la aceleración normal del extremo. Vamos allá. Lo primero que nos pregunta A es la omega, la velocidad angular. Si pensáis, realmente ese dato ya no lo está dando. Porque la omega era cuánto ángulo recorre en qué tiempo. Lo único que ese ángulo hay que ponerlo en radianes y el tiempo hay que ponerlo en segundos. Y aquí me está dando lo mismo, porque me dice que da 33 vueltas. Eso es una forma de medir un ángulo, ¿verdad? ¿A que sí? Y lo dice en un minuto. Lo que tengo que hacer simplemente es coger esas 33 vueltas partido por minuto y usando factor de conversión voy a pasar las vueltas a radianes y voy a pasar los minutos a segundos. Mirad, muy fácil. Vueltas, me falta una L. Vueltas, que está arriba, lo pongo abajo. Y arriba pongo la unidad que quiero conseguir, radianes. ¿Qué equivalencia es? Una vuelta, recordáis cuántos radianes eran, ¿verdad? Una vuelta completa. 2pi radianes, muy bien. Una vuelta completa son 2pi radianes. Ya tengo las vueltas pasadas a radianes. Y los minutos que están abajo los pongo arriba y abajo la unidad que quiero conseguir, segundo. Y evidentemente un minuto son 60 segundos. Cojo la calculadora, vuelta se va con vuelta, minuto con minuto. Hago esa operación y me da que esto es 3,46 radianes partido por segundo. Una cosita importante, el pi, tenéis un botón en la calculadora que pone pi con todos los decimales. Suele estar por abajo a la derecha.
Buscadlo en vuestras calculadoras, ¿vale? No pongáis 3, 14, 15, 16, sino dale al botón de pi que ya viene la calculadora con todos los decimales. Bueno, pues ya tengo el primer apartado. ¿Veis qué fácil y sin fórmula ninguna? B, la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia? Pues también sin fórmula, pero voy a recordar la definición de frecuencia. Recordarla, la hemos visto al principio. Espero que la hayáis apuntado, que habéis tomado apuntes. Las frecuencias son las vueltas que da por segundo. Ya lo tengo, porque yo sé que da 33 vueltas en un minuto. ¿Cómo puedo pasar a vueltas por segundo? Pues simplemente pasando los minutos a segundos. Pam, pam, y ya lo tengo. Esto es 0,55 vueltas por segundo, o lo que es lo mismo segundo a la menos 1, o lo que es lo mismo, como hemos dicho, hercios. Ya está, fijaos qué fácil. C, periodo, más fácil todavía, porque el periodo se calculaba con el inverso de la frecuencia. Por tanto, cojo 0,55, le doy la vuelta, ¿vale? Con el botoncito de inverso de la calculadora, o 1 partido por lo que me haya dado, y eso sale 1,82 segundos. Y haciéndolo con la calculadora para que veáis que es muy fácil. D, más fácil todavía. Velocidad lineal del extremo, recordad, V es igual a omega por R. Omega ya la tengo, 3,46. Acostumbrados como siempre a coger todos los decimales, ¿vale? Para hacer las cuentas, es consejo. Por radio, aquí viene el tema, ¿vale? Aquí viene el tema. ¿Por qué radio? ¿Por qué velocidad del extremo? Porque la velocidad va a cambiar, la lineal va a cambiar según lo lejos o lo cerca que estés del centro. Claro, ¿quién va más rápido, por ejemplo? Si te montas en los columpios de Isla Mágica, habéis montado, ¿verdad? El que se pone a la derecha del todo o el que se pone más al centro. Y no van igual. O sea, a ver, en velocidad angular sí van iguales, porque recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, pero el de fuera, el que va más al extremo, recorre más distancia en el mismo tiempo. Por tanto, va más rápido. Por eso es muy importante tener clara cuál es la velocidad lineal de cada punto. Y me tienen que decir el extremo. O me tienen que decir el radio. Yo no lo he dicho antes, pero un disco de vinilo, ese dato tendría que haber estado, se me ha olvidado ponerlo, ¿vale? Lo pongo aquí en rojo arriba. Tiene, si tenéis en casa podéis medirlo, ¿vale? Pero tiene de diámetro 30 centímetros. Voy a ponerlo aquí, 30 centímetros de diámetro. Por tanto, aquí tengo que poner el radio. El radio son la mitad del diámetro, 15 centímetros. Pero cuidado, que no puedo poner 15, porque tengo que ponerlo en metros. 0,15. Esto da, cuando lo hagáis, 0,52 metros por segundo. ¿Ya? Fin. Y último apartado, aceleración normal. Recordad, omega por r, omega cuadrado por r. Por tanto, 3,46 al cuadrado por 0,15. Y esto sale 1,79 unidad metros partido segundo cuadrado, porque es una aceleración. Y como toda aceleración se mide en metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otro problema, en este caso uno del libro. Se trata del problema 33 de la página 200, por si queréis mirarlo en el libro. Dice que una noria tarda 15 segundos en dar una vuelta completa. Nos pregunta la velocidad angular, en este caso en RPM, 100 revoluciones por minuto. Y luego pregunta qué ángulo barre una barquilla, es decir, esto de una góndola de la noria, en 2 segundos. ¿Vale? Y nos dice también que las barquillas, o donde van montadas las personas, se encuentran a 10 metros del eje de giro. También pregunta la velocidad y el espacio que recorre en 10 segundos. Bueno, vamos todo ello. Vale. ¿Qué es lo que sé yo de aquí? ¿Qué dato tengo? Pues muy fácil. Tengo el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es decir, tengo el periodo. El periodo son 15 segundos. Recordad la definición de periodo. Tiempo en dar una vuelta. Por tanto, la frecuencia es 1 partido por 15. Es decir, 0,06666 periódico. Voy a poner aquí, ¿vale? Redondeo 7 hercios. Esta sería la frecuencia. ¿Vale? Por si la queremos saber para algo, que a lo mejor luego la necesitamos.
Entonces, sabiendo las vueltas que da en un segundo, perfectamente puedo sacar las vueltas que da en un minuto. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Mirad, da una vuelta en 15 segundos. Voy a pasar los segundos a minutos, sabiendo que, como sabemos que un minuto son 60 segundos, ya tengo las vueltas por minuto. Esto sale 4 RPM, 4 vueltas por minuto. Fijaros qué fácil es esto. Sin fórmulas, solo pensando un poquito. La velocidad angular, ¿cómo la consigo? Ya la tengo en RPM, ¿vale? Pero ahora, si quiero calcularla en radianes por segundo, porque a lo mejor me hace falta para luego, para las fórmulas, ¿verdad? O porque simplemente quiero calcularla, voy a hacerla en radianes por segundo. ¿Cómo lo hago? Pues, ¿vale? Muy fácil. Si ya sé yo que lo mismo, ¿vale? Tarda una vuelta en 15 segundos, solo tengo que pasar, en este caso, los segundos ya los tengo, las vueltas, voy a pasar las radianes, sabiendo que una vuelta son 2pi. Esto lo hacéis y sale 0,4189 radianes por segundo. ¿Qué ángulo entonces barre una barquilla en 2 segundos? Pues si en un segundo son 0,4189, en 2 segundos, pues será multiplicar por 2, ¿vale? Es decir, 0,8375 radianes. Ya tengo el ángulo en 2 segundos. Y me pregunta ahora la velocidad. La celeridad es la velocidad lineal, v. Recordad, omega por r. Omega la tengo calculada antes, que es 0,4189. Por el radio, como me dice que está a 10 metros del eje de giro, pues eso es el radio por 10. ¿Cuánto es esto? Pues 4,19 metros por segundo. Y por último, ¿qué espacio recorre en ese tiempo? Pues como el espacio siempre es velocidad por tiempo, o con la fórmula del MRU, x igual a x sub 0 más vt, pero podemos poner directamente igual a v por t. ¿Qué velocidad lleva? 4,19. ¿En qué tiempo? Los 10 segundos que me ha dicho. Por tanto, está recorriendo 41,89. He cogido todos los decimales, ¿vale? Por eso no sale esto, he cogido los decimales anteriores. Metros. Pues ya está. Así de fácil. Así de sencillo. Damos a otro problemita del libro, ¿vale? En este caso el problema también de la página 200, el número 36. Este es súper sencillo. Vamos a hacerlo y terminamos. ¿Qué dice? Si un móvil describe un MCU, un movimiento circular uniforme, a 20 RPM, revoluciones por minuto, ¿cuál es el periodo del movimiento y la frecuencia? Bueno, pues muy fácil, porque sabemos que 20 RPM son 20 vueltas por minuto. Para la frecuencia, recordad, solo tengo que pasar las vueltas por minuto a vueltas por segundo, porque esa es la definición de frecuencia. Por tanto, voy a convertir los minutos en segundos a pla, y esto sale 0,3333 periódico hercios. Esta es la frecuencia. ¿Y el periodo? Pues solo tengo que coger y hacer el inverso de la frecuencia. Y esto sale exactamente 3 segundos. Pues ya está. Fin del movimiento circular. Espero que más o menos hayáis entendido. Yo sé que esté un poquito más complejo. Bueno, más complejo no, más lioso porque es más nuevo. Pero bueno, veréis que no es difícil. Os dejo con unos problemitas a ver si sois capaces de resolverlos. Cualquier pregunta, por favor, me lo decís. Y como siempre, os mando un besito y un abrazo para todos. Hasta prontito.